es verdad que vieron cómo está la calle, cómo vive el mundo. Mejor en algunos sectores ni salgas. En casa no se podía salir de la cantidad de tránsito porque como cortan los caminos y desvían. Y ayer para llegar al anexo tuve que hacer una serie de piruetas, llegué a un lugar desconocido, retroceder, porque estaban cortando la calle. Y más allá de todas las cosas que pueden tener razón o no, uno como cristiano ve que tenemos muchas otras alternativas y otras maneras de vivir lo mismo, porque nosotros estuvimos varios días sin luz, varios días sin agua, pero ni se nos cruza ir a entorpecer aún a otros pares, al prójimo, para reclamos que, más allá de lo político, ¿no? Pero que Dios nos ayude a tener esa sabiduría, a pensar, y continuando con lo que vimos el jueves pasado acerca de la importancia de la verdadera unción que viene del Señor, viene por el Espíritu Santo, que no es ruido, que no es sensaciones, sino que es el fruto del Espíritu en las acciones cotidianas de cada uno, en las actitudes, primero delante de Dios, en segundo lugar delante de los hombres, y buscando esa guía en lo elemental, podemos decir. Sí, pero ¿qué vas a pedir dirección para esto que de todos los días? Sí, qué bueno es comenzar la mañana a orar, buscar dirección en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que decir, y estar atentos a la voz de Dios en todas las circunstancias, porque el poder y la manifestación del Espíritu Santo es para nosotros, no solo dentro de la iglesia. A veces nos confundimos, porque tenemos un don y lo quiero ejercer en la iglesia. ¿Está bien? Lo que Dios nos dio, y gracias a Dios, porque a veces hasta podemos inventarnos dones, pero el creyente ungido debe ser una persona llena del poder de Dios en las acciones, en el carácter, en el entendimiento, en el lugar donde le toca actuar. Y para ello necesitamos conocer la palabra, orar, buscar de Dios y en esas pequeñas cosas decirle, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Porque vas a tener conflictos en el trabajo, en los estudios, en la casa, en tantos lugares. Pero a veces, ¿por qué son los conflictos? Que no seamos causa de conflicto, sino que tratemos de que en medio del conflicto el Señor con el Espíritu Santo nos dirija para que nosotros seamos hacedores de la palabra, porque es lo que dicen, no solo oidores. Unción, dijimos, significa la consagración a Dios de todos nuestros tiempos desde el momento que Él nos unge, y bueno, hablamos sobre esto y comienza la semilla a sembrarse el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón con amor, y después hay muchas promesas que cada uno puede reclamar y buscar para la gloria de Dios, prevaleciendo el amor, porque Dios es amor, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo esto se vincula con el amor de Dios, con la gracia de Dios y con la necesidad que tenemos que sentir cada día de buscar más a Dios, renovándonos, como vimos, renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento. Romanos dice, por tanto, ruego, hermanos, que nos presentemos con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, renovándonos, dice después. Y eso es para diario y para meses y años de convertido y para cada día poder vivir en la victoria, porque cuando no estamos renovados estamos estancados, y cuando estamos estancados, como toda agua que se estanca, se pudre. Así que tenemos que tener cuidado porque el enemigo busca eso y entonces ya no tenemos los frutos del Espíritu y surgen conflictos que, como no los podemos resolver, actuamos de manera que no es la que Dios quiere, en lugar de ir en oración, de esperar en el Señor, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y, como vimos,
El Señor resucitó de los muertos a fin de que demos frutos para Dios, en Romanos 7:4. Frutos para Dios, no para mí ni para lo que a mí me gusta en la vanidad humana o el materialismo. No, al contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y debemos buscarlo cada día en oración, en acción, en humildad, porque los que somos de Cristo, como dice Gálatas, debemos crucificar nosotros todas esas pasiones que están en la carne y vivir en el espíritu. Y no hablo ser súper espirituales, pero sí espirituales, porque enseguida se nos chispotea, si me permiten el término, el indio. Y el peor enemigo que tenemos es nuestra carne. Pero debemos tener una fe clara, una fe sencilla. Una fe, como dice en 1 Timoteo 1:5, una fe no fingida. No fingida. El otro día hablábamos un poco de esto con las hermanas, porque el propósito de lo que Dios nos enseña en la palabra es que nosotros vivamos de esa manera. El amor nacido de un corazón limpio, de un corazón que no finge nada, una buena conciencia y una fe que no tengo nada que fingir. Tengo que ser como soy, cada día considerando que el Señor me tiene que seguir transformando. Porque cada uno tenemos diferentes inquietudes, intereses, personalidad. Somos personas distintas. Y unas con otras nos tenemos que respetar, pero sí tenemos que encuadrarnos dentro de este propósito de Dios y de la unción de Dios, porque si hacemos lo que queremos, no es lo mejor para nuestras vidas, sino debemos buscar esa unción, y si hay una verdadera unción, algo tiene que cambiar y seguir cambiando y seguir transformándonos, porque si ya cambió todo, bueno, será el día que nos lleve el Señor, pero si estamos acá y mientras tenemos vida, tenemos que pedirle al Señor, y Dios tiene cosas tan grandes, tan maravillosas, porque Él es maravilloso. Y la llenura del Espíritu Santo no nos permitirá hacer las cosas que hacemos cuando estamos vacíos. El vacío hace mucho ruido, pero no da buenos frutos. Si nosotros agarramos una nuez, yo en mi casa de niña tenía un nogal muy grande, y daba unas nueces, pero algunas nueces, no sé si conocen cómo es el nogal, cómo es la nuez, ¿vieron la cáscara marrón? Esa es la que compramos, pero nace con una cáscara toda forrada, que es verde primera y después se pone un poco más oscura, pero ahí adentro está la cáscara dura marrón. Y sí, a veces había unas nueces re grandes, la golpeaba, un ruido bárbaro, y adentro estaban secas. Nosotros debemos estar llenos del poder de Dios. No es cuestión, como decimos, de hacer ruido, sino dejar en el Señor todas nuestras inquietudes y esperar cuando nosotros mismos nos podemos. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y de eso terminamos hablando el otro día, y me seréis testigos. Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta y saber claramente que solo soy testigo. Solo soy testigo. Ah, no, pero por mí, miren qué iglesia, miren los años que estuvimos. Pueden decirlo los que estuvieron los 40 años, nosotros. Dios es el que hace la obra. Somos testigos vivenciales, gracias a Dios, digo, con la vida de lo que Dios hace. En una vida, en otra vida, en lo que ha hecho en la comunidad, de lo bueno y de lo malo que sucedió cuando no quisieron recibir la gracia de Dios. Pero solamente testigos, porque a veces aún este texto se ha equivocado en interpretarlo alguno, será porque yo, mira lo que hago y me siento, y porque oré y reprendí. ¿Sabés qué? Cuando oramos, reprendemos, cuando Dios responde, somos testigos de lo que Dios hace. Desde las pequeñeces hasta lo grande.
porque Él es el poderoso, el que merece todo honor, toda gloria. Y para ello nos da la unción para ver el fruto del Espíritu y darle gloria a Él. Y cuando buscas tu gloria, después vas a rendir cuenta delante del Señor, y a veces antes también. Porque es así el ser humano. Fíjense, los artistas o tanto fama, más fama, y hacen cada cosa terrible. ¿Y cuánto les dura? La vida es tan corta. Yo que estoy llegando a los sexagenarios, ¿no? Ya no mucho tiempo, estaré en los 70 y digo, ay, pero qué bárbaro, Señor. Ya ayer tenía 30. Qué rápido que pasó. Porque se siente eso. Con las fuerzas, con la salud, con el vigor de Dios. Y a medida que va pasando el tiempo es como que las pruebas son más grandes, pero más grande es el poder de Dios para poder confiar, porque en el tiempo que hemos vivido fuimos testigos del poder de Dios en tantas cosas que hizo, hace y seguirá haciendo. Y nuestra fe no debe ser fingida, ni debe ser contagiada, porque mi hermano tiene y yo tengo, sí, pero buscar a Dios en la palabra, porque la fe ¿cómo viene? ¿Por qué viene? Por el oír la palabra, pero ¿solamente los oidores son los que tienen frutos? Los hacedores, al oírla, la recibo y la muestro con los frutos. Si yo sé que no tengo que actuar mal con mi prójimo, la recibo y no tengo que actuar mal con mi prójimo, ni en el pensamiento. Y si tengo el pensamiento que más de una vez se te va a cruzar, reprendelo en el nombre del Señor, resistirlo. Y a veces hay líos de familia porque son pensamientos que domina el diablo en cristianos. Perfecto no somos ninguno, ¿eh? No nos creamos ni ahí. Pero cuando hay verdadera unción, esa unción te dice, no, esto está mal, andá, solucioná, pedí perdón, olvidá, que no es hacer que te falte el respeto. El otro día le decía a las damas, hay hombres que porque son hombres, se creen que son los dueños del mundo. Los maridos, los padres, he sabido de casos terribles. Y otras veces las mujeres, según. Pero yo sé de un hombre que tenía varios chicos, un obrero, entre comillas, que ahora está más del otro lado que de este, no de acá, de Citibel no es, pero lo conocí mucho. Y él, porque empezó a servir a Dios y estar, se sentaba, la esposa en ese momento no sé si tenía 4 chicos, pero ahora tiene más, y ella tenía que hacer esto y hacer lo otro, y era el gran señor porque era la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Fruto del Espíritu? Digo, hermanas, respetemos y que nos respeten. Respetemos y que nos respeten. Y varones, respeten a las mujeres. Y mujeres, respetemos a los varones. Porque delante de Dios somos toditos iguales, aunque Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer para las decisiones, para las cosas, para lo que sea. Pero el que tiene la unción no tiene necesidad de gritar, ni enojarse, ni pegarle. Y la mujer tampoco. Sé de mujeres que le han pegado a los esposos. Y otros la matan callando, que tampoco es bueno. Que Dios nos libre, hermanos, porque cuando hay esa verdadera unción de Dios, el Espíritu Santo te va indicando, te va dando las fuerzas, te va dando la sabiduría, te va dando el amor para ser testigo primero en tu vida de lo que Dios hace. Y si todavía no sos testigo, porque tal vez no buscaste más a Dios, pero Dios tiene grandes y maravillosas cosas para cada uno. Ya digo, desde lo sencillo hasta cosas muy, muy grandes. Y no voy a molestar, porque esto sí, una pavadita podría ser, esto que les cuento, que nos pasó esta semana. En casa, entraba a casa y vi un redondelito, no sé qué era, una torquita. Pero entré y algo me dijo, anda a buscarla. Y fui y la agarré a la torquita. Y la puse ahí arriba de la mesa, o en el mueble, no sé. Y quedó ahí. Después, no sé si fue ese día o el otro día, Iván me dice, ¿y esto? Se lo conozco, pero no sé qué, me dice. No sé, lo encontré en la calle, en la avenida nuestra. Bueno, la cuestión la hago cortita. Era una torquita, una argollita sería, no sé, de la guitarra de él,
que no se encuentra en cualquier lado ni de, tal vez no sé si se puede ir a comprar, porque son esas guitarras importadas. Y cuando viene, se acuerda acá, tuvieron que desarmar, fue, la buscó, la puso y era eso. Es un detalle, quién sabe, dice, ¿qué estoy contando tan sencillo? Pero si no lo hubiera tenido, ese día no habían podido tocar hasta que no la arreglaron. ¿Quién es el que nos ayudó? Soy testigo de que Dios me dijo, andá, agarrarla, levantarla, porque ¿para qué la quería? Y como eso no le cuento otras cosas. Diariamente el Señor tiene sorpresas para darnos. Por eso que busquemos, pero cada día, hermanos, y me encanta, lo primero que trato de hacer cada día y lo hago buscar al Señor en oraciones, que me dirige, que me ayude, que me perdone por las cosas y que lo que ayer no hice bien, que hoy lo haga mejor, porque es así. Eso, Dios es una forma real de vida y no de ninguna manera para agrandarme, porque a veces las cosas que nos suceden o por las que Dios nos usa, pareciera que son para que otros vean o que yo estoy en un nivel o un escalón. No, que Dios nos ayude a ser cada día más sencillos, más humildes y exaltar la gloria de Dios, porque para eso es la verdadera unción de Dios. No para que nosotros seamos exaltados, sino que seamos renovados para que otros también sean testigos de lo que Dios hace en cada vida. Hay algo tal vez en nuestra vida que no permite que el testimonio sea pleno. El problema no está en Dios, está en nosotros. En buscar más al Señor cuando vemos que hay algo que no anda. Y no, pero yo con esta persona no puedo. Mirá lo que es. Fulano, mengano, mi hermano, mi hermana, mi cuñada, y siempre igual, y hablamos, oremos, callemos y actuemos como Dios quiere, porque cuando recibimos esta verdadera unción, se va el rencor, se va el miedo, se va la envidia, se van los celos, que los tenemos todos, seguro. Pero que no se potencien, porque la carne es débil, pero cada uno debe vencer en el nombre del Señor. Y como siempre decimos, a veces cosas que son tan antiguas, ¿de qué sirve? Renovémonos en el amor del Señor y Él es el que hace la obra. Dejemos que Dios nos unja, deja que Dios te unja, que Dios te ayude, que Dios te limpie esos pensamientos, porque a veces pensamos cosas del otro o porque dijo o no dijo y nada que ver con lo que el otro, sino que el enemigo siembra. Y siembra para destruir, siembra para destruir. Desde lo espiritual, lo emocional, porque te pone algún miedo, algún temor, y sí, tengo una enfermedad, y sí, pero confía en Dios. De última, nos vamos a morir cuando Dios quiera, cuando Dios quiera. Y a veces aquellos que dicen, no, porque estoy, se van antes de otra manera. Entonces no tengamos miedo, descansemos en el Señor, en el poder, en la unción que Dios nos da, porque esa unción es la que nos renueva para glorificar a Dios con nuestra forma de vida más allá de las circunstancias o aflicciones o dolores que también tenemos en la vida. A veces, y las veo a las chicas tan lindas, jóvenes, en una época los que somos mayores éramos más jóvenes, y en época de tomar decisiones, de fijarse, ¿qué será de mi vida? ¿Qué carrera voy a tener? ¿Qué esposo o esposa me va a llegar a tocar? Es motivo de oración. Podemos habernos equivocado ya y venir a la iglesia así, no importa. Olvidando lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante. Lo que nos queda es historia, pero es historia como para los israelitas, para no volver a repetir los errores y volver a fracasar. Pero miremos al Señor. Fijémonos, porque las consecuencias de lo que hoy hago siempre me van a acompañar. Siempre. En el Señor hay perdón, en Dios hay victoria, en Dios hay cosas hermosas. Pero hoy tengo que tratar de vivir en esa gracia, en esa decisión bajo la unción de Dios, para que mañana no tenga que arrepentirme. Para que mañana no diga, hice esto. Y sí, ya lo hiciste. Pero si buscamos la dirección de Dios, el Espíritu Santo quiere darnos lo mejor, no solo sanar el alma, sanar el cuerpo, y nos ayuda a crucificar el peor enemigo, que es la carne, eso que
y en Dios somos más que vencedores. El orgullo del ser humano a veces hace que hasta nos alejemos de Dios por alguna circunstancia. Acá ha venido un señor algunas veces, estos días pasados estuvo charlando con mi marido en la puerta de casa, que lo primero que te dice es que es agnóstico, que él piensa de esta manera, que bueno, pero pregunta, algún día puede convertirse, porque cuánto yo he tenido amigos, compañeros de trabajo, ateos, que se convirtieron y que servían a Dios, porque la obra es del Señor. Pero por orgullo, no, yo no voy a cambiar porque esto, y si Dios permitió esto, y si Dios hizo... Dios es Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios y saber que en este mundo tenemos la victoria en Cristo, porque vino a darnos vida en abundancia. Sabiendo, y fíjense que es el mismo texto, San Juan 10:10, que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Hoy un hermano fiel me decía que tuvo un problema serio en la construcción de algo que acaba de construir. Y se rompió algo que no se puede romper. Ni tenía que haberse roto. Y él me decía, mirá, uno no, porque no es de los que demonizan todo, toda la culpa tiene el demonio. Pero acá el diablo puso la mano, porque el hombre que vino a arreglarlo era un baño instalado, nuevo, en 10 días, 15 creo que lo terminaron, que no sé qué pasó en un caño que obviamente son cosas materiales, pero son creyentes fieles, hermosos. Dice, y están pasando cosas, dice, yo en el nombre del Señor tomo victoria para no ponerme mal, pero hasta en esas cosas puede ser que el enemigo quiera ponernos en el camino para que, digamos, o nos quejemos o dejemos de servir a Dios, pero no. Ninguna cosa de las materiales, hermanos, que nos impidan ser testimonio para la gloria de Dios. Que ninguna cosa material nos impida hacer la voluntad de Dios. Que ninguna cosa de la que nos rodea sea la que nos separe para deslizarnos, dudar. No, tengamos una fe no fingida, una fe clara, una fe segura. Y darle lugar al Espíritu Santo. No es solo yo soy, yo creo, yo puedo. ¿Qué podés? ¿Qué podemos? En un momento se derrumba todo. Si Dios no estuviera. Damos gracias a Dios porque en esta tormenta tan grande del domingo, que fue muy importante, personalmente pienso que tiene que ver con el juicio de Dios. Opinión personal. Porque las personas están muy alejadas de Dios. Pero en la misericordia de Dios, casi no se sabe de personas que han perdido la vida. No sé si algunos no se saben, pero este pobre muchacho que estaba allí en La Plata, que se le cayó, no sé si un árbol o qué pasó, pero dice que con la tormenta y como sucedieron las cosas, podía haber sucedido, pero un desastre total, pero Dios tuvo misericordia. Lo que quiero enfatizar es que situaciones hay y en un momento se puede terminar todo. ¿Por qué no buscar más de Dios? Tomar de Dios. Y a sus hijos Él no nos va a desamparar. Junto con la prueba dice la palabra que nos va a dar la salida. Y esa es la seguridad que tenés cuando tenés esa unción fresca. Porque no es bíblico separarnos de Dios porque las circunstancias de la vida no nos acompañan. No es bíblico creer que sí, porque tengo la unción, todo lo tengo yo. Tengo a Cristo y lo tengo todo en Cristo. Y en Él tengo que seguir buscando. No es bíblico buscar un lugar, ni las peleas, ni el espacio. Dejemos que Dios haga la obra. Porque las cosas que pasan no las tiene la culpa ni el gobierno, ni no sé. Sí, son responsables. Pero que nosotros, yo personalmente, que viví muchos años con muchos presidentes y muchos gobiernos y con padres que vinieron de Europa sin nada y nunca estuvieron en la política, vi que nunca nos abandonó el Señor. Jamás, jamás. Y cómo Dios hizo la obra en muchas cosas, teniendo todas las mismas oportunidades que otros que no tenían al Señor en sus vidas,
de una manera maravillosa para dar testimonio de la gloria de Dios. Y en aquellos que no la tenían, con todos los mismos medios, los mismos trabajos, la misma economía. Porque cuando hay hijos fieles de Dios, sencillos, pero ungidos por Dios, la cosa cambia. La cosa cambia porque cambia el Espíritu Santo a la persona, el obrar de los que te rodean. Y sabés esperar en Él. Con la unción debemos vivir cada día ese cambio, que no es solo, y vuelvo a decir, insisto, el gritar, el hablar lenguas, No. Es el reconocer que somos testigos y que otros puedan reconocer a Cristo como nuestro Señor, ser testigos de Él. No tenemos registro de muchas peleas de Jesús. No las tenemos, porque no hubo. Él decía lo que tenía que decir, con la fuerza que lo tenía que decir. Y uno de los temas que tenemos es cuando en el templo, allí en San Juan, Él se enojó y con gran enojo echó a todos los que estaban adentro del templo, los impíos, que eran avaros, que les interesaba unir lo espiritual con lo material y hacer cosas que eran para ganancia propia. Y Dios siempre nos enseñó a vivir honrándolo, respetándolo, y aún en esa oportunidad fue en el templo. Y casualmente aquí en el Evangelio Pentecostal hacía una linda explicación, una advertencia de San Lucas 19:45, y en unos minutos ya termino, cuando entró allí al área del templo y comenzó a echar a los que estaban vendiendo, y le dijo: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Allí sí vemos que se enojó. Y él lo tenía en la unción, sí, pero con esa unción actuó, hizo grandes líos. La purificación del templo fue el primer gran acto público del ministerio de Jesús. Está en varios textos, en San Juan también está el capítulo 2, y también el último, con gran enojo, echó allí de la casa de Dios a todos los que estaban destruyendo el verdadero y espiritual propósito de lo que Dios quería en ese momento para su casa. El haber purificado el templo 2 veces en el espacio, dice la palabra de Dios, y aquí hay una linda explicación en el Evangelio Pentecostal, indica cuán importante es tomar estas lecciones espirituales, porque el mayor interés de Cristo para su iglesia y para los que estamos dentro de la iglesia es la santidad y la devoción dentro y fuera de la iglesia, en las vidas, en las actitudes, en los intereses. Él murió para hacer la iglesia santa y nosotros tenemos que estar dentro de esa santidad que solo podemos cuando estamos verdaderamente ungidos, porque si no los ojos se te van a ir detrás de lo que no se tienen que ir, o las manos o los pies o todo el cuerpo. Entonces debemos vivir como dice la palabra. Él quiere una iglesia pura e irreprochable para que seamos santos. Y no es para esa época nada más, es para nosotros también. Y hoy día muchos lamentablemente se van tras lo que el mundo hace y aún opinan como el mundo en lo que no tiene que ver con la santidad. Que Dios nos ayude a dar la importancia que debemos a todo lo que dice la palabra de Dios y a vivir en santidad. La adoración dentro de la iglesia debe ser en espíritu, debe ser en verdad y dentro de nuestros corazones también. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. La casa de Dios, como casa, como templo, debe ser un lugar de comunión, de oración con Dios, con los hermanos. Y lamentablemente en muchos lados se torna en que no se le da la importancia que se debe. No digo que acá lo hagamos, pero está bueno tener en cuenta lo que Dios enseñó. Cristo condenará
a todo el que use la iglesia, el evangelio, su reino, para ganancia, gloria o jactancia personal. Este es uno de los puntos que está señalando acá el evangelio pentecostal. El amor sincero a Dios y a sus propósitos redentores dará por resultado un celo consumidor por la justicia de Dios, por el reino de Dios y aún por la casa de Dios. Es decir, el que de veras quiere ser como Cristo debe ser ungido y no tolerará la injusticia en ningún modo, ni dentro de su vida, ni dentro de la iglesia. Y es esencial que todos aquellos siervos o ministros cristianos estén pensando y viviendo y proclamando de esta manera. Tener cuidado con los que profanan y degradan el reino de Dios o la palabra de Dios. Yo he visto, y tal vez ustedes también, que algunos usan la palabra de Dios para chistes, para bromas. Ni ahí usar el nombre de Dios en vano, porque Dios es Dios y Él juzgará todo. Cuando estamos con la verdadera unción sabemos lo que está bien, lo que está mal y cómo debemos comportarnos. Si no se permite que Cristo entre en las congregaciones de los fieles para purificarlos del engaño, de la inmoralidad, de la secularización y de la profanación, más tarde, dice, en su segunda venida y en juicio divino, Él purificará la iglesia de manera definitiva. Saca los suyos, aunque le digan, Señor, Señor. Por eso, hermanos, vivamos santa, piamente, sencillamente, pero para ello debe haber una entrega total. ¿Estamos dispuestos a la entrega? ¿Estamos dispuestos a apuntar para arriba, a buscar más de Dios, a entregarle todo, que Él sea el centro de nuestra vida, que Él gobierne y no nosotros ni nuestra... A veces estamos con la economía, con esto y nos olvidamos de las cosas de Dios, o para tal vez congraciarnos. A uno de los chicos que fue al campamento, que quiero mucho, que tenemos muy buena relación, que también ahí está, el otro día charlando, a raíz de la conversación, le digo, pero vos tenés que apuntar para arriba, mi amor, estás siempre apuntando para abajo. Te juntás con los que hacen lío como vos. En la iglesia, estás con los que, y te llevan, con los que en lugar de atraer vos para adentro, te sacan al exterior. Sí, me dice, hermanos, tenemos que apuntar para arriba. Y digo esto porque también puede ser dentro de la iglesia. En cada lugar, mirar al Señor, y si vemos a alguien que se está yendo por el costadito, no, vení. Porque nos lleva. ¿Y quién es el que gobierna? ¿La unción? No. Pero necesitamos esa unción fresca. Entregarle todo. Que Él sea quien hace crecer esa semilla del amor, esa semilla de la humildad que fue puesta en nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo. No hay otra manera. Que Él haga la obra. Seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo. Él nos da todo, aún sus dones para servirle. Demos gracias a Dios, pero no nos consideremos que si fue por mí o es por mí. Si podés hacer algo, hacelo con amor, con ahínco. Si empezás algo, seguilo. Porque esa es otra costumbre del mundo. Y a veces, un poquito de acá, un poquito de allá. Si nos comprometemos, ¿con quién nos comprometemos cuando estamos en las cosas de Dios? Con el Señor, con la iglesia también. Debemos apuntar para arriba con esa verdadera unción y que permanezca el amor, como dice Corintios 13. El verdadero amor de Dios, con esa fe genuina y que en cada uno podamos ver que se manifiesta aquello que Dios quiere que se manifieste. Porque no es solo venir acá, cantar, estar un ratito con los hermanos, sino al contrario. Eso vale, pero Dios nos manda no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, para que en el exterior seamos un testimonio claro de lo que Dios quiere hacer con esas vidas que todavía no han sido salvas. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento y que nosotros sigamos fieles en este camino, haciendo lo que Él quiere. Y para cada uno, obviamente, tiene lo mejor. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Dice
para terminar, 1 Corintios 12:7. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta es para provecho, para aprovecharlo para nosotros, para aprovecharlo para la obra, para aprovecharlo para predicar al mundo, para aprovecharlo en la familia, para aprovechar. Y yo veo testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho. Ayer le decía, o antes de ayer en la reunión de damas, a una hermana, hermosa hermana, llegó con una depresión pero terrible a la iglesia. No está acá, si no le diría que del testimonio, hace unos años. Y era terrible, pero Dios hizo algo tan lindo con ella. Dios hizo algo tan maravilloso que es otra persona. No lo hizo de un día para el otro, pero no en mucho tiempo. Y hoy está sirviendo a Dios, está trabajando, es una abuela que tuvo creo que 10 hijos. Ya tiene nietos, bisnietos, y ella está trabajando y sale y lleva tratados y predica y va al anexo, y cuando necesita cubrir está como maestra de escuela dominical y dice, ¿cuándo yo iba a hacer esto? Siendo joven, teniendo fuerzas, solamente cuando conocí a Cristo. Cuando llegué a los pies del Señor, me tocó, me ungió, y si ustedes la ven acá, no saben ni quién es, quién sabe. Pero tiene esa verdadera vida, y le habla a sus hijos, y le habla a sus nietos, y tiene armonía con su familia, y le pasó de todo. Imagínense, con tantos hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, a disfrutar de esto, y que tengamos claro que la manifestación del Espíritu es para que se haga lo mejor dentro y fuera de la iglesia. Vamos a tener obstáculos, pero avancemos, luchemos, tomemos la cruz, digámosle que no a aquellas cosas que tenemos que decir que no, y sí al Espíritu Santo. Y tomemos tiempo para buscar de Dios cada día. Y Él nos va a dirigir a lo mejor. Nunca te va a hacer perder nada. Al contrario, nada, ni de lo material, ni de lo espiritual, pero busquemos primero las cosas de Dios, y esa unción fresca nos va a ayudar a ir creciendo y olvidando lo que queda atrás que hay que olvidar, pero con un testimonio claro para dar gloria a Dios en lo que Él hace, y ser testigos de lo que hace es solo por misericordia y para su gloria. Amén.